Muchas gracias, Amaury, por la entrevista para Gracias. Sports Illustrated. Te quería preguntar, este nuevo perfil de jóvenes mexicanos, empresarios, que estás vinculados pues, tú con varios, ¿cómo te defines en ese sentido tú, como en esta nueva camada, y que puedes decirme una descripción tuya en ese sentido de la parte de OmniLife, la parte de Chivas, y aparte de esta situación de también apoyar a otros empresarios, ¿no? Entonces, ¿cómo describías esta faceta tuya? Bueno, yo te diría quizá que sí creo y firmemente que mi generación, digamos, si entramos en el espectro de las definiciones en los millennials, creo que somos una generación que está más caracterizada por el trabajo en colaboración, el trabajo en equipo. Creo que venimos de un México que quizá, si pienso yo, por ejemplo, en la época de mi jefe, de un México que quizá era más de salir adelante solo, ¿no? De estos grandes personajes que crearon cosas increíbles, como yo tengo el ejemplo de mi padre, salir adelante, como dicen en inglés, self-made, ¿no? Y creo que eso ya ha cambiado exponencialmente. Y todavía pienso que va a cambiar un poco más. Yo crecí en una escuela en donde sí digamos que me inculcaron los valores de igualdad, de trabajar en equipo, de compartir la información, de escenarios donde haya ganar-ganar. O sea, que los países más avanzados y los proyectos más exitosos son aquellos que encuentran modelos en donde todo el mundo pueda beneficiarse, ¿no? Y no tanto el que avanza, de cómo empujar al de al lado para meterme yo en la cola. O sea, sí creo que venimos modificando nuestro comportamiento como país y yo me siento parte intrínseca de ese cambio. Por lo menos en mi sentir de responsabilidad, siento que yo tengo mucho que contribuir a eso, ¿no? Entonces me gusta mucho pensar que, por ejemplo, en Chivas y en OmniLife, la organización es más horizontal que vertical, en donde todo el mundo cuenta, donde no importa en dónde estés en el organigrama organizacional o jerárquico, por así decirlo, corporativo, cada persona es importante, ¿no? Porque el conjunto de todas las personas hace que los proyectos o las empresas o las instituciones sean exitosas, ¿no? Entonces, me interesa mucho el sentir de las personas, me interesa mucho que las personas en los equipos se sientan tomados en cuenta, que todos, pienso yo que quizá la motivación antes, a lo que decía antes, es como que yo hago, ¿no? Y ahora pienso que los millennials somos yo pertenezco, ¿no? Yo quiero pertenecer a algo que es mucho más grande que yo solamente, quiero ser parte de un algo, quiero ser un co-creador de lo que está sucediendo en todos los días en mi oficina, de un proyecto. Ya no es suficiente nada más que un jefe me diga qué tengo que hacer, ¿no? Quiero también ser parte de lo que se está creando y también celebrar y beneficiarme del resultado de lo que suceda, ¿no? Entonces, soy creyente no solamente en las empresas, en el mundo, que sí tenemos que migrar a modelos más democráticos, más horizontales, más de trabajo en equipo. Por ejemplo, a mí el tema de compartir información es muy importante. O sea, yo pienso, por ejemplo, y hacemos mucho esto en Chivas, que entre más podamos compartir información mientras no perjudique en algún sentido, como alguna información confidencial que no sea, digamos, apropiado compartir, pero todo lo demás compartirlo, porque si tú compartes información, entonces todo el mundo crecemos. Y si todo el mundo crecemos, nos va mejor a todos, ¿no? O sea, la competencia se tiene que quedar en la cancha y todo lo demás tenemos que ser inteligentes para entender que ya la competencia, por ejemplo, comercial, siendo muy puntual, en Chivas, yo pienso que, por ejemplo, la competencia está en lo deportivo. Y en todo lo demás tenemos que trabajar a hacer una mejor liga en conjunto. Porque realmente la competencia que tenemos no es en contra de nosotros mismos, sino contra las plataformas de streaming, contra YouTube, contra cualquier forma de entretenimiento hoy en día, cualquier, digamos, alguien que tiene un dispositivo y conexión a internet, pues puede accesar prácticamente a cualquier servicio de entretenimiento en el mundo, ¿no? Entonces,
Creo que nos está pasando todo, en el periodismo también está pasando, cómo se encuentran nuevas formas de comunicar, porque ya, digamos, hay tantas plataformas de comunicación que no puedes ya nada más hacer las cosas como se hacían antes, ¿no? Entonces, me gusta pensar que tenemos que contribuir a que se desarrolle el deporte, que tenemos que contribuir a que se desarrolle, por ejemplo, las ciencias del deporte, que podemos ser un gran país que pueda aportar el conocimiento al fútbol en general, hemos compartido por ejemplo, nosotros protocolos médicos con el resto de los equipos, porque pensamos que si hay algo que es bueno para nosotros y lo podemos compartir, pues va a ser bueno para todos. Y bueno, digamos que para mí esa es una forma de definirme en lo que hago, y me gusta pensar que también soy una persona que está consciente no solamente de la parte humana, sino también del planeta. Sí, creo que también el modelo en donde ya solamente extraemos de la naturaleza lo que queremos y no regresamos nada, creo que ya tiene que cambiar, ¿no? Y eso es para el futuro de la humanidad. Entonces, en todo lo que hago, me gusta pensar que siempre tengo que encontrar el factor sostenible, el factor de regresar al planeta, de invertir en el futuro, de que todo lo que se comunica en Chivas, por ejemplo, también creo que soy una persona que le da mucha importancia a la comunicación, a la responsabilidad de la comunicación. Somos una institución que apoya al talento mexicano, y creo que hoy en día, en un mundo globalizado, en un mundo en donde hay demasiada información y mucha de esa información es confusa para las nuevas generaciones, tenemos que hacer un ejemplo de comunicación congruente, de decir la verdad, de no engañar a la gente, de seguir fomentando valores que ayuden al crecimiento del país, al sentido de pertenencia, si bien no a un sentido nacionalista en esa expresión de la palabra, pero sí de orgullo al país, ¿no? A tu patria, a tu tierra, a tus valores, a tus tradiciones. Entonces, pues sí, ¿no? Quizá eso es una forma de definir mucho de lo que me interesa y de lo que trato de fomentar en el trabajo que hacemos en las empresas. Con esto que escucho de tu descripción, ¿qué tanto fue tu papá? Porque tu papá al final, todo esto que me estás comentando, mucho de innovación en su momento no se le entendía, se le criticaba. Te escucho a ti, estás en un modelo también de innovación, de pensamiento distinto, de reeducar también en muchos aspectos, ¿no? ¿Cómo verías esta situación, Chivas, las marcas que representan ustedes? ¿Qué tan difícil ha sido para ti que todo el mundo entienda esta visión que me estás contando? Bueno, afortunadamente yo creo que también el bagaje que tenemos de lo que hizo mi padre en su legado, digamos, de toda su vida, pues ayuda muchísimo a demostrar que pues somos una institución, una empresa que innova y que lo ha hecho con mucho éxito en el pasado, ¿no? Entonces eso siempre te da un respaldo, como un poquito ahí el voto de confianza o el voto de fe de lo que hacemos, ¿no? Yo veo innovación, porque podemos hablar como de la innovación de las empresas y todo como un tema, digamos, como también creo que se sobreutiliza un poco la palabra innovación, ¿no? Porque ¿qué significa realmente innovar? Y todos se dicen innovadores, pero yo creo que innovar es mayormente ser valientes. O sea, es como atreverte a hacer cosas que a lo mejor nadie está haciendo y que no hay una certeza de que vaya a funcionar. Porque mayormente la gente se va por lo que conoce y lo que ya sabe que ya funciona. Por eso son, creo, pocos los verdaderos innovadores, ¿no? Y por lo tanto, ser innovador es difícil realmente. No es nada más traer una nueva herramienta tecnológica al club o una empresa, o compré un software, o no. Creo que tiene que ver más como con una cultura de estar constantemente viendo cómo ser mejores y cómo a veces traer lo mejor que hay en otro lado del mundo, o desarrollar tú mismo algo que no existe allá afuera y que podría venir a mejorar algo, ¿no? En general. Y a mí me parece que eso es innovación, ¿no? Entonces, para eso hay que ser muy atrevidos, pero además hay que meterle mucha energía, porque tienes que convencer incluso hasta la gente internamente, ¿no? Porque tú pensarías que la resistencia viene desde afuera, pero en realidad la resistencia puede venir desde adentro de las organizaciones, ¿no? Falta de creencia, falta de ganas. Mucha gente simplemente no quiere hacer más de lo que le toca. Entonces, innovar también te hace salirte de tu zona de confort, te hace
rascarte la cabeza, te hace a lo mejor desarrollar algo que no necesariamente sabes si va a funcionar o no. Y creo que ese es el reto de ser innovadores. Estar empujándose uno mismo constantemente y estar buscando situaciones que te saquen de tu zona de confort, ¿no? Y en las empresas, sobre todo, es complejo. Es complejo porque el humano tiende a ponerse cómodo. Como decir, esto ya está funcionando muy bien, y te lo puedo poner en muchos ejemplos. O sea, puede haber, por ejemplo, ejemplos en la operatividad del estadio cada partido, en donde tú dices, bueno, es que ya todo funciona, ¿no? Todo opera bien. No, pero es que tenemos que mejorarlo. Tiene que haber medidores. También si no mides, pues no puedes cambiar los resultados. Tienes que primero medir, recabar información de qué es lo que quieres innovar, qué es lo que quieres cambiar, y luego obviamente hacer un plan de cómo vas a ejecutar esa innovación, y luego medir los resultados y decir, bueno, funcionó, ¿por qué funcionó? No funcionó, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿No? Claro. Te lo pregunto por lo de tu papá, porque justo acabas de definir esa parte de valentía. Tu papá fue valiente, Muy. ¿no? O sea, comprar un equipo, primero nadie le creía, luego un estadio, ¿no? Dos cositas que para los aficionados del fútbol es muy normal, pero yo lo que conoces más historias tú en ese sentido. ¿Qué tan importante fue ese vínculo con él y aprendizaje, ¿no? Para ser un empresario también en ese sentido para ti. Yo te diría, por lo menos en lo personal, pues para mí la persona más valiente que he conocido, ¿no? Y te puedo poner muchos ejemplos. El puro hecho de cuando compró Chivas, creo que fue disruptivo, ¿no? La forma, la visión que él tuvo para decir, vamos a transformar de una C a una SA, y cómo, yo no diría que convenció, yo creo que a mi papá le gustaba mucho utilizar la palabra contagiar, ¿no? Y creo que el contagio es muy poderoso. Cuando tú contagias a los demás sobre algo que te emociona, que quieres estar o ser parte de ese cambio. Entonces mi padre era un gran contagiador de emoción, de visión, de innovación. Y bueno, y luego todo lo que hizo después, en mi punto de vista, transformó de sobremanera el fútbol mexicano para siempre. Yo creo que todavía hay cosas de hoy en día que suceden que yo se las atribuyo a Jorge Vergara, porque fue un disruptivo en la comunicación, sacudió como el status quo, refrescó. Te puedo poner muchos ejemplos también en Chivas. O sea, el puro hecho de que estábamos en un estadio de verdad de primer nivel, a nivel mundial, lo hemos comprobado ahora con la FIFA visitándonos en las visitas para la valoración de los puntos que se necesitan para el mundial, y pues es un estadio que mayormente no necesitaba ningún cambio más que un par de cosas o mejorías que estamos haciendo ahorita. Y eso te habla de alguien que tenía una visión, una valentía, como ya dijimos, y también, también disfrutaba de hacer esos cambios. Yo te puedo decir que mi papá disfrutaba muchísimo pensar en cómo cambiar el status quo, cómo hasta a veces como ser el culpable de ser el disruptor, ¿no? O sea, le llamaba mucho la atención en el cine también, por ejemplo, cuando salió Tu Mamá También. Me acuerdo que él estaba como un niño chiquito esperando que saliera la película porque sabía que a la visión conservadora del país le iba a sacudir esa película, ¿no? Y así fue. Y hasta hubo protestas, pero luego se convirtió pues, en una película internacionalmente reconocida, ¿no? Entonces, él sabía que los cambios que él hizo en su vida radicales, llevados al ámbito público, pues podían ser de mucho beneficio para las sociedades y muy transformadoras. Algo que también yo describiría a mi jefe es que le gustaba ayudar a la gente a transformarse, a hacer cambios importantes, y lo hizo con jugadores, con entrenadores. Sí, me acuerdo de lo de Colombia, ¿no? Que era lo más público, digamos, pero no sabía otras cosas por ahí. ¿El de qué, perdón? Los de Colombia, que de repente mandaba a cierto jugador a Colombia con un programa que tenía, ¿no? Más bien, yo creo que Costa Rica te refieres, ¿no? Creo Costa Rica, Colombia, creo que Costa Rica entonces, ¿no? Cierto, tienes razón. Sí, bueno, si hablamos de fútbol, yo creo que debes de hablar de Saprissa. No, cuando lo compró sí, pero los jugadores mandaban un programa para que... Ay, creo que ya sé a qué eso me estás refería, diciendo. sí. Creo que fue mi jefe encontró un cuate colombiano que era como muy, muy radical en sus técnicas de coaching mental, y creo que una de sus actividades era como llevar a la calle a los jugadores y recordarles la humildad y recordarles, creo que por ahí vas, más o menos me acuerdo un poco de eso. Sí. Justo esto que ves, que justo lo que me estás diciendo es mucho de lo que tu papá te dio, ¿no? ¿Qué lección recuerdas en ese sentido para ti?
para ti que te haya dejado marcado para siempre? Híjole, es que tengo muchas. Admiro muchísimo a mi padre, no solamente como de un hijo a un padre, sino también como de un empresario a una figura tan importante, un empresario mexicano de tanto éxito, ¿no? Y un ser humano maravilloso. Mi padre tenía una generosidad abundante, ¿no? Y creo que haber vivido con una persona tan generosa, pues es algo que te marca de por vida. Y además es que sí creo fundamentalmente que el que hace bien le va bien y el que hace mal se le pudre el tamal, ¿no? Entonces, tarde o temprano, si quieres ser tranza o quieres ser exitoso a costa de otras personas o del fracaso de los demás o querer arruinar a alguien para entonces tú beneficiarte, creo que eventualmente la vida, de alguna forma desconocida, tiene sus formas de hacer justicia, ¿no? Y creo que si haces el bien y le ayudas a la gente y tienes una vida con plenitud, pero que además compartes esa abundancia, esa generosidad y tratas de ayudar a los demás, eso por consecuencia te trae mucho éxito y mucha abundancia, ¿no? Porque justo ahorita tenía una pregunta, ¿no? ¿Qué hubieras hecho o ya hiciste algo o vas a hacer algo que hayas pensado, esto lo hubiera hecho mi papá? Pero entiendo ahorita el museo, entiendo el huerto, mucho de lo que él habló en el proyecto cuando se ofreció el estadio, tú lo estás retomando con tu visión, que es lo que veo, no sé si es así. Sí. Tú dame en ese sentido, ¿qué piensas? Pues digamos que en general es definitivamente ese sentimiento como de estar constantemente pensando qué es el siguiente proyecto y qué vamos a hacer y cómo vamos a mejorar. Eso sí, te lo digo, es muy inspirado en mi padre constantemente. O sea, hay momentos donde me encuentro pensando, ¿qué haría Jorge Vergara? ¿Qué haría mi jefe en esta situación? Y me llega mucha inspiración, me llega mucha creatividad e inspiración, ¿no? Yo te diría así como algo muy puntual y muy concreto, definitivamente es el proyecto de la Nación Chivas, ¿no? Que es la ciudad deportiva que haremos aquí en el Estadio del Futuro para el equipo, ¿no? Y obviamente hay muchos elementos que vienen inspirados de lo que siempre mi jefe visualizó, porque no es un proyecto nuevo, es algo que ya se había El JBC, explorado. ¿no? El JBC que Sí, decía, ¿no? además de JBC, ¿no? Ajá. Hay varias capas porque Okay. el proyecto original era JBC, que sucedió de gran manera. Mi jefe reunió a más de 10 arquitectos Pritzkers en el momento y hoy en día eminencias de la arquitectura, que desafortunadamente no pudo concluir el proyecto, pero digamos que la influencia y la pura el concepto del proyecto fue muy importante para la ciudad. Le puedes preguntar a cualquier estudiante de arquitectura de Guadalajara sobre JBC y te van a decir que en su carrera hablaron de ese proyecto como un tema formativo de arquitectura, ¿no? O sea, fue así de influyente el puro proyecto, ¿no? Y desde que se visualizó el estadio, inmediatamente se empezó a contemplar la posibilidad del centro de alto rendimiento para el equipo, y desde ahí pues ha sido como una evolución de diferentes etapas en donde se ha visualizado ese proyecto de gran manera. Y hoy en día sí te puedo decir que en los últimos 2 años retomó mucha fuerza ese proyecto, uno por necesidad, porque la realidad es que ya no cabemos en el club y necesitamos más espacio, pero otro es precisamente por lo que te decía, lo que te describía, es esa visión de decir, si nuestra meta siempre es que Chivas sea el mejor equipo de México, ¿qué debería tener el mejor equipo de México, ¿no? Y por consecuencia uno de los mejores equipos del mundo. Pues tener las mejores instalaciones, tener las mejores herramientas de trabajo, el mejor plantel, el mejor club, por así decirlo, y sabemos que los clubes más exitosos del mundo pues tienen estas instalaciones, de la cual Chivas se merece y pues es lo que estamos proyectando, ¿no? O sea que todo lo Gigantera, Verde Valle, ¿lo vendremos aquí, en las instalaciones aquí al ladito? Bueno, de cierta forma, más bien lo que te diría es que sí, básicamente mudaríamos todo el proceso formativo profesional aquí al estadio y en esas canchas que hoy en día son el club, pues podríamos tener más espacio para incluso más equipos infantiles, ¿no? Que también no tenemos lugar para los chavitos, ¿no? Para cantera. Para cantera, sí. Sí, las escuelas de 13 años para abajo, ¿no?
Te quería preguntar esto en el sentido, en el mejor sentido, ¿qué tan complicado fue para ti ese 2019 cuando te haces cargo de esto? Porque todo el mundo ha tenido un vaivén de ideas, ¿no? Pero es mejor que tú no lo expliques y lo describas. Es decir, tú querías asumir Chivas, al tiempo, cómo lo has visto, cómo lo describes, cómo te sientes, porque la responsabilidad es del equipo más importante del fútbol mexicano, con esta nacionalidad, con esta ideología que nos has comentado. ¿Qué tan importante fue para ti esto, visto desde hoy, ¿no? O sea, en ese momento me imagino, pues todo el mundo de repente una responsabilidad es muy complicada, pero vista hoy, ¿cómo la tomas? Uf, qué buena pregunta. De entrada te contestaría muy transformador, completamente transformador. O sea, mi vida cambió a partir del momento que me convertí en el presidente de Chivas, de sobremanera, ¿no? Soy, digamos, otra persona, un antes y un después, ¿no? De esta gran responsabilidad. Eh, por un lado, pues obviamente yo amo a mi padre, amaba a mi padre de manera muy profunda y, y no estaba yo en un momento en donde yo estaba pensando que quería yo sustituir a mi jefe, ¿no? Creo que todo hijo que quiere a su papá no está pensando en cómo quedarse con lo que es de su papá. En ningún momento pasó así por mi mente. Sin embargo, sí te puedo decir que pasaron una serie de cosas muy interesantes que me fueron acercando ya, digamos, de manera más profesional al equipo y a las decisiones del equipo antes de que sucediera esto, lo cual, pues, puedo decir que me estaba la vida preparando de alguna otra forma para lo que se venía, ¿no? A mí me gusta pensar así porque todos esos años previos a que mi padre partiera, estuve muy cercano a él y a muchas decisiones muy importantes del equipo y pues fueron para mí un entrenamiento de lo que iba a venir, ¿no? Y bueno, y cuando se da esta transición de vida tan sensible, porque al mismo tiempo también fueron unos años muy difíciles, fueron para mí difíciles asumir esta responsabilidad y también estar en duelo por la partida de mi papá. O sea, digamos que no me daba el tiempo para bajar los brazos ni poderme dar un momento de consuelo. O sea, tuve que entrar al ruedo, digamos, de una manera muy rápida a una industria que sabemos que es de alto pesaje, ¿no? Y de espalda dura y de buenos madrazos, ¿no? Y obviamente, pues en un principio fue, digamos, ha sido el reto más grande de mi vida. Y digo, la vida siempre te tiene sorpresa en el futuro, pero creo que va a ser difícil que algo así se compare en el futuro por todas las circunstancias en las que viví, que me transformaron radicalmente, pero lo que sí te puedo decir es que siempre he tenido muy claro qué es Chivas, qué significa y cuál es la responsabilidad de Chivas. Hay otras cosas que las he ido encontrando en el camino, que las he aprendido, que las he aprendido a madrazos, o a periodicazos, o a escándalos, o lo que tú quieras, pero lo que sí siempre he tenido, porque lo he vivido prácticamente la mayor parte de mi vida, es qué significa Chivas y cuál es la misión de Chivas y qué responsabilidad tiene. Y eso te lo digo con mucho énfasis porque para mí eso es como la herramienta más importante y más valiosa. Podrá haber mucha turbulencia en muchas cosas, en algunos momentos, pero para mí tener muy claro cuál es el enfoque, cuál es la misión, cuál es la responsabilidad y la importancia que tiene Chivas para este país, eso a mí me mantiene firme y muy seguro de los pasos que damos, ¿no? Y no me distrae de cualquier otro factor externo que me podría distraer, ¿no? Esto que me dices, ¿cómo me lo podrías describir? Porque bien me lo mencionas, lo tienes claro tú, pero si lo tienes que decir a la afición o a otras personas, ¿cómo lo describirías? Porque tu papá lo tenía de repente hasta en mensajes, ¿no? Me acuerdo del periódico de repente con cositas así, ¿no? Que Sí. al final es otra visión, tú tienes esta. ¿Cómo la describirías en tu visión? De entrada te diría, para mí, indudablemente, y podríamos estar aquí horas debatiéndolo, para mí Chivas es el equipo más querido de México. Y amar a Chivas es como amar a México, ¿no? Y creo que ese es un sentimiento muy poderoso que ningún otro equipo en México lo tiene. Y eso, repito, eso conlleva una gran responsabilidad también,
no es cualquier cosa y no lo digo solamente por alardear o por sentirme superior a nadie. Cada equipo tiene lo suyo y tiene sus méritos, pero para mí Chivas es México y amar a tu país creo que es una de las cosas más honorables que puedas tener como ser humano, ¿no? Porque amas a tu tierra, porque amas a tu familia, a tus raíces, a lo que significa tu país, a lo que tenemos como potencial los mexicanos, todo lo que somos bueno y todo lo que nos hace falta. Entonces hay un sentido constante de mejoría, en búsqueda del éxito, del reconocimiento mundial como un país maravilloso, que tenemos muchísimas cosas muy buenas y también muchas cosas que también tenemos que mejorar. A mí todo eso me entusiasma y me inspira. Y para mí eso es la esencia de lo que es Chivas, ¿no? Y a pesar de las adversidades, es como un sentimiento que es inagotable, porque a pesar de lo difícil que pueda ser, cuando tú tienes un propósito superior, tan grande y tan poderoso, pues sigues adelante sin importar, ¿no? Me acuerdo que eso que dices, lo decía tu papá mucho, ¿no? El mejor equipo del mundo, lo acabas de comentar tú también. ¿Qué tan lejos está esa idea, esa ideología, a que tú creas, independientemente de lo que piensen los demás, lo que tú digas, este es el momento para decir que estamos bien, que esto es lo que yo quiero llegar? Has traído gente de Holanda, de España, has traído ideas distintas de México, ¿no? Técnicos argentinos, de muchas cosas que has envuelto, pero ¿cómo tú definirías cuando tú crees que es como vamos en un camino interesante en ese sentido? ¿Cómo lo podrías definir? Depende cómo lo midas, Okay. ¿no? Porque depende y con quién tengas esa conversación. Porque si me voy con un loquito por el fútbol, pues entonces me va a reclamar que los resultados deportivos no coinciden con lo que estoy diciendo, ¿no? Pero yo te digo con mucha certeza que estoy seguro que vamos por un buen camino y que no hemos retrocedido en ningún momento. Por supuesto que ha habido errores, que ha habido cosas que mejorar, pero tengo muchas formas de expresar que el club ha ido en creciendo desde que mi padre lo tomó, ¿no? Y hay muchos ejemplos hasta materiales que lo pueden demostrar. Porque se cuida la esencia del club, porque se cuida la tradición, pero también somos un club innovador, porque queremos ser mejores, porque está por encima el club que por las personas, el sentimiento del club. Sin embargo, digamos, el club se conforma de personas, ¿no? Pero siempre es más importante lo que le conviene al club que lo que le conviene a los individuos que forman parte del club, ¿no? Y hay momentos en donde se puede ver más reflejado la mejoría de todo esto que te estoy diciendo, y hay momentos donde pareciera ser que no está sucediendo, pero yo con mucha certeza te digo que el club cada vez es más grande, cada vez los pasos que damos son más firmes, desde las alianzas comerciales hasta las inversiones en infraestructura, la formación de jugadores mexicanos, las nuevas camadas de jugadores que vienen, el sentido de pertenencia que le damos a cada persona que forma parte del club, el constante búsqueda de que el aficionado tenga una experiencia, de la mejor experiencia para disfrutar del fútbol en México, tanto en el estadio como en la televisión o en el streaming. Entonces, siempre hay un sentido de cómo seguir enalteciendo el club y cómo seguirlo mejorando, y yo creo que mientras haya eso, vamos siempre a rendirle honor a nuestra tradición como club, ¿no? A esta grandeza de tantos años. Es que yo te diría, tocas varias cosas, ¿no? De repente el streaming, me acuerdo perfecto, Chivas TV, fue muy criticado. Y ahora lo vemos, ¿no? Ya tienen su alianza con Amazon y ha habido o hay mucha competencia en ese sentido, plataformas, televisión. Es una de las cosas que han hecho ustedes de repente que no se entendía en principio, y ahora tú, de repente me imagino que en tu círculo cercano, familia, amigos, quizás decías, ahora está hecho ya, ¿no? O sea, no sé cómo lo ves en ese sentido, todos estos proyectos que de repente ustedes tocaron en principio y que no se entendieron, pero que ahora, por ejemplo, su alianza con Amazon, pues es una de las más importantes, ¿no? Pensar en algo diferente. Te puedo poner muchos ejemplos y qué bueno que lo mencionas, Chivas TV, porque creo que es un ejemplo muy puntual de cómo también innovar duele,
O sea, porque no es fácil y cuando eres tan disruptivo, pues hay un gran riesgo también de fallar en muchas cosas, pero luego eso tiene un retorno mucho más positivo, ¿no? Y ahorita te lo explico, pero Chivas TV es un gran ejemplo de cómo innovar duele, pero a la larga puede ser una apuesta que puede ser muy valiosa. Por ejemplo, cuando mi jefe se hizo de Chivas, no todos los equipos de fútbol mexicano tenían un sistema de educación para todos los jugadores. Chivas fue el primero en conformar un sistema de educación integral para todos los jugadores, sin importar las edades, ¿no? Y ahora ya digamos que es fundamental, ¿no? Pensar que un niño está en un equipo de fútbol y no estudia, pues es inconcebible, ¿no? Tienen que estudiar, ¿no? Aunque todavía creo que hay unos equipos que no lo tienen muy claro, pero eso fue innovador en su momento, desde hasta cosas que le sucedían a los jugadores que nunca se habían hecho en el fútbol, ¿no? Como darle clases de yoga a los jugadores, por ponerte un ejemplo, Sí, ¿no? recuerdo. O, por ejemplo, también apoyarlos para que pudieran tener su licenciatura mientras jugaban fútbol, ¿no? Por lo menos en Latinoamérica era algo que sucedía muy poco. Pero por lo Chivas TV, te pongo el ejemplo muy puntual, el club se transformó completamente después de Chivas TV, porque sucedió algo, aparte de ser, digamos, innovadores en esa y pioneros en una plataforma que realmente nos adelantamos. Hoy en día estás viendo ya la conectividad y ya, digamos que en la mayoría de la gente que tiene un dispositivo tiene una conectividad apropiada para poder ver un partido de fútbol. Cuando hicimos Chivas TV no había la infraestructura ni los softwares para poder lograr que se pudiera hacer un buffering adecuado para la conectividad del país, ¿no? Entonces, en ese sentido nos adelantamos. Pero algo que fue transformador de Chivas TV es que por primera vez empezamos a recibir información que no recibíamos antes. La televisión análoga o tradicional, pues realmente es una tecnología de una sola vía, ¿no? Tú no sabes realmente con exactitud cuánta gente está viendo la televisión, y menos hoy en día, ¿no? Quizá antes había estudios que te podían decir, pues bueno, en una casa había 5 personas y los domingos se juntaban esas 5 personas o más a ver el partido. Sabemos hoy perfectamente que ese comportamiento ya no es igual. Ya en una casa el papá está viendo el partido y a lo mejor el hijo o el tío, la mamá está en el cuarto viendo su serie favorita, el niño más chiquito está en YouTube viendo sus caricaturas. O sea, ya somos familias, digamos, con tecnología en nuestras manos y que vamos curando las cosas que vemos. Entonces, la televisión análoga solamente arrojaba un estimado de rating o arroja un estimado de rating sin conocer realmente quién está detrás de la pantalla. Y lo que te da el streaming es que te da una serie de data, de información que no habíamos obtenido antes y que ningún otro equipo realmente había obtenido, porque fuimos los primeros en ser disruptivos en la forma en la que hacíamos la transmisión de partidos, ¿no? Sí, Entonces sí. empezamos a ver en dónde estaban nuestros aficionados, en qué parte del planeta, no solamente en México. Cuando empezamos a ver el mapa de las conectividades en el mundo, nos dimos cuenta que había pues más chivermanos perdidos por el mundo de lo que pensábamos. Empezamos a ver las zonas calientes geográficas de dónde se concentran los grandes números de aficionados en el país y en Estados Unidos, por ejemplo, en Centroamérica también. Empezamos a ver qué tipo de dispositivos tenían, si eran iOS o era Android, cuánto tiempo, a qué hora se conectaban, cuánto tiempo duraban conectados, si íbamos ganando, se quedaban hasta el final de la transmisión, o si nos metían un gol en contra, se salían. O sea, te empieza a dar una serie de información que obviamente por sí sola no te sirve, pero si la empiezas a cruzar y empiezas a analizarla, pues te puede dar información valiosísima para entender quiénes son tus aficionados, qué podrían querer, cómo podemos darles mejores cosas, mejores productos, mejor transmisión, qué les interesa, qué no les interesa, ¿no? Y ahí se transformó el club. O sea, sí te puedo decir que el club, antes y después de Chivas TV, independientemente del tema del broadcasting, se convirtió en otro club, porque empezamos realmente a incorporar la data y cruzar la data de diferentes departamentos para poder diseñar mejor las iniciativas del club, ¿no? Y ahí se formó el departamento de Business Intelligence que hoy en día tenemos. Ahí empezamos a desarrollar un servidor en donde se concentraba todos los datos del club. O sea, podíamos hacer comparativos entre
las ventas de taquilla o de chivabono o de palcos con el streaming, o la venta de cervezas en el estadio. O sea, empiezas a concentrar, hicimos una concentración de datos y empiezas a generar nueva información. Y en la parte deportiva también. Venimos de una cultura deportiva en donde todo es un poco empírico, ¿no? Todo es un poco subjetivo y es el tacto de un entrenador virtuoso que es el que sabe todo, ¿no? A poco a poco, sobre todo en otros deportes y en otros países, a migrar más a utilizar la estadística y la base de datos para tomar mejores decisiones en lo deportivo. Y sabemos que hoy en día hay equipos de fútbol que se basan estrictamente solamente en datos para hacer el fichaje de su plantel. Tampoco creo que ese modelo sea para el de Chivas, pero si tú utilizas bien la información, reduces tu margen de error en muchas decisiones, puedes sustentar decisiones a través de la información. Y eso fue una de las cosas que sucedieron con Chivas TV, que digamos no tiene nada que ver realmente con el hecho de que transmitíamos partidos, pero tiene todo que ver, porque fue algo que hizo que, digamos, que nos explotara la cabeza, ¿no? A nivel interno, cambió totalmente la interacción interna de cómo funcionábamos operativamente, ¿no? Y justo te iba a tocar eso porque también cambiaron ustedes un modelo, ¿no? Que son los derechos de televisión. También es una parte importante que ahora, tanto Chivas, con lo que es este movimiento disruptivo que decías, y ahora se quiere hacer también en el fútbol mexicano, ¿no? ¿Qué tan importante también es eso que ustedes tengan toda esta información que me estás compartiendo para que el fútbol mexicano también sea un poco pues, más abierto, ¿no? Más democrático? Sí, y también tocas un tema que a mí me puede mucho, que yo sí creo que la configuración que tenemos actualmente me parece pues muy penosa para el aficionado. O sea, si tú te pones a pensar en otros países y en otros aficionados de otros deportes, bajo una sola plataforma puedes ver completamente todos los partidos, ¿no? Y hoy en día en México, si quieres ver la liga, es un desmadre. O sea, es un desmadre, necesitas más de 5 servicios diferentes. Y créeme, yo no estoy diciendo que el que tiene Chivas tiene que ser el de todos, pero sí estoy diciendo que creo que estamos restándole a nuestra industria, le estamos restando a nuestro producto, que es un producto de entretenimiento, y le estamos complicando al aficionado a ser cada vez más apasionado por nuestra liga, ¿no? Porque si te la complica, pues entonces es complejo, ¿no? Entonces yo soy, y lo digo abiertamente y lo he dicho también en la mesa de dueños, que creo que vamos en la dirección equivocada en ese sentido, ¿no? Sin embargo, bueno, en las decisiones que hemos tomado en Chivas queremos inspirar a que tenemos que innovar, tenemos que buscar quién puede ser el mejor aliado para ofrecer la mejor forma de ver el fútbol. Soy creyente que hay que limpiar y hay que refrescar la forma en la que vemos el fútbol, en mi punto de vista. Yo no soy partidario de los comerciales intrusivos en la transmisión, no soy partidario de que no te muestren la repetición, que a lo mejor es polémica, porque creo que eso te resta a la transparencia del fútbol y a la experiencia. Y eso pues puede hacer que las nuevas generaciones digan, mejor me entretengo con otra cosa, o mejor me mudo a otro deporte o a otra plataforma, ¿no? Creo que tenemos que ofrecer lo mejor posible para que nuestro fútbol siga creciendo y tenga muchos años de mucho crecimiento y la gente se apasione por lo que hacemos en México, ¿no? Y obviamente el fútbol, que es lo más importante, y los jugadores que son los protagonistas. Entonces, pues sí creo que lo que hicimos es muy relevante porque cambiamos también la forma en la que se hacían los contratos de broadcasting. Esto es algo de que no se habla mucho, pero Chivas se ve en más de 50 países en el mundo. O sea, somos uno de los países con mayor distribución de todo el mundo. Puedes tú ver Chivas en Rusia, lo puedes ver en África, lo puedes ver en Asia, en diferentes plataformas, y eso solo se pudo dar una vez que destrabamos el poder utilizar nuestros derechos a nivel mundial, porque normalmente los contratos de broadcasting en México eran contratos que acaparaban todo el derecho mundial y de por vida, que era una locura, y los clubes no podíamos hacer nada con otros territorios y quedaban totalmente congelados, ¿no? Entonces, en el momento que hicimos Chivas TV, destrabamos eso y empezamos a buscar cómo podíamos hacer que Chivas tuviera una mayor distribución. ¿Y qué significaba realmente cuando uno dice, oye, es que este club es de nivel internacional o es de alcance internacional?
¿Qué significa eso realmente? Que te conozcan en otro país o que otros países puedan verte y puedan seguirte. Yo pienso que cuando te pueden ver y te pueden seguir, entonces puedes alcanzar nuevas aficiones en otros países. Hemos visto ejemplos en ligas como la española o equipos de la Liga Española o la Liga Premier que tienen bases de aficionados ¿Estamos bien de tiempo? Sí. No, está bien. ¿Estamos bien de tiempo? Porque si no nos quedamos a la mitad. Sí, trataré de no hablar tanto en mis respuestas. No, me gusta porque de verdad que está muy interesante y profundo y me interesa mucho. Y bueno, hay ejemplos en donde el fútbol español y el inglés pues han encontrado bases de aficionados gracias a que han hecho acuerdos donde pueden streamear los partidos en otras partes del mundo, ¿no? Y justo eso es lo que yo quería tocar. A ver, el fútbol mexicano en ese sentido, ustedes han tenido esos ejemplos y se habla mucho del fondo de inversión para que esto ocurriera, justo lo que estás diciendo, una plataforma con todos los clubes. ¿Qué tan difícil es eso con esta visión que me estás dando y que refrescar a muchas de estas personas que entiendan esto, ¿no? ¿Qué tan difícil ha sido para ti esta idea de Chivas trasladarla a todo el fútbol mexicano? Lo más. Así te la pongo, de lo más. Porque hace rato decías, no había gente como similar a lo que, o muy parecida a lo que tú piensas. ¿Existe, no existe? ¿Cómo es eso? Más que eso, yo no lo sé, no te puedo dar una respuesta puntual porque también no puedo hablar como de los demás y pensando que solamente lo que yo pienso es lo adecuado, ¿no? Yo creo que lo que puedes sustentar con información y con data, pues debe ser lo que prevalece, ¿no? Entonces, por ejemplo, está comprobado que desde que ciertas ligas elite de Europa consolidaron sus derechos en un solo acuerdo de broadcasting, pues el valor de la liga y el valor monetario que se recauda creció exponencialmente. Está el ejemplo de la Liga Española, ¿no? Que reconfiguraron, juntaron sus derechos y bueno, hoy en día hemos visto a lo largo de estas últimas décadas cómo el fútbol español pues, se ha convertido en algunos momentos pues, el más importante a nivel mundial. Quizá compitiendo con la Liga Premier en términos deportivos, pero en términos comerciales, pues sabemos que la Liga Española ha sido un fenómeno en los últimos años, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay un ejemplo que tampoco es un ejemplo sutil, es muy claro, ¿no? Que hay un beneficio y también me lo han dicho dueños de equipos en España, ¿no? Que una de las mejores decisiones que tomaron fue consolidar todos los derechos, ¿no? Hay otro factor que es muy puntual, es como club estar teniendo que negociar tus derechos a veces hasta cada año o cada 2 años, pues me parece un desperdicio de energía, ¿no? ¿Por qué no estar más bien enfocados en generar nuevos patrocinios de otros países a que vengan e inviertan en nuestro país? ¿Por qué no generar mejor experiencia para el aficionado? Entonces se va mucha energía y muchos recursos en estar teniendo que renovar constantemente y bueno, y con todas las complicaciones que pueden hacer negociar los derechos de televisión en México o lo que fueron para nosotros en un momento lo complicado que fue, ¿no? Entonces también yo creo que se va mucha energía y muchos cambios. De repente ves a tu equipo en un lugar y luego en otra temporada en otro y luego regresa al mismo y luego que si abierto, que si cerrado. Repito, creo que eso no nos ayuda en absoluto, al contrario, nos está perjudicando. Y tú decías hace rato de lo que hacen otros deportes, ¿no? Los Diablos ha sido un fenómeno para nosotros en la Ciudad de México. El béisbol en general ha tenido esa parte de servicio, mucho de lo que hablan. Mencionabas muchas cosas que pueden pasar, ¿no? El Mundial viene también, es un tema que me interesa hablar, pero el servicio, la gente que esté cómoda, el competir con otro tipo de entretenimiento, que también bien lo acabas de describir un poco en ese sentido. ¿Qué retos en ese sentido es para ti este estadio, el Mundial y esto en general para el fútbol mexicano, ¿no? O sea, que tengas un servicio cómodo y que la gente también esté aquí, ¿no? Porque el béisbol lo ha tratado de hacer y ha ganado terreno en ese sentido, ¿no? Y yo soy creyente, yo te puedo decir que soy creyente que entre más deporte, mejor para nosotros. Quizá hay otras visiones que se sienten amenazados como con el crecimiento del béisbol o que si el básquetbol o cualquiera de los deportes que está creciendo en nuestro país. Puede ser la NFL o la UFC, ¿no? Que son deportes, la Fórmula 1, que han crecido mayormente en nuestra industria de entretenimiento en el país, o la oferta de entretenimiento, ¿no? Y yo pienso todo lo contrario. Entre más deporte exista en el menú,
pues más oportunidad para todos, ¿no? Más va a crecer el mercado, más interés puede haber por el fútbol. Ahora, puede ser una hoja de doble filo si lo ves de manera negativa, y si lo ves de manera positiva, pues el que tengas más competencia te obliga a mejorar naturalmente, ¿no? Entonces, si de repente dices, oye, los de béisbol algo están haciendo que están haciendo bien, pues entonces te puedes quejar y te puedes amargar porque el béisbol está creciendo y te está hipotéticamente quitando mercado, o puedes voltear a ver y aprender y decir, oye, ¿qué están haciendo que la gente está respondiendo a esta experiencia, ¿no? ¿Qué es lo que la gente le está gustando y cómo podemos a lo mejor innovar? Ahí creo que aplica mucho la innovación. ¿O qué estamos dejando de hacer para que quizá la persona, en vez de que escoja otro entretenimiento y el fútbol, pues mejor escoja el fútbol, ¿no? Entonces yo soy de pensar así, o sea, yo veo la competencia como algo indispensable, y quizá el fútbol mexicano gozó durante muchos años poca competencia, seamos honestos, ¿no? O sea, hoy en día, repito, un chavo, pues a lo mejor en vez de estar pensando ponerse la camisa de un equipo de fútbol mexicano, pues se pone la de Messi o la de Cristiano. Que es ¿no? un reto para ustedes, ¿no? Y ahí es donde creo que sí necesitamos ser más inteligentes y pensar que no podemos dar por sentado que porque todos estos años en el fútbol mexicano hemos gozado de esa, digamos, de esa lealtad del aficionado, hoy en día podemos decir lo mismo. O sea, hoy en día competimos con el mundo y competimos con las películas y con las series y con los superhéroes de las películas y con las caricaturas de animación y con, ¿sí me explico?, con cualquier forma de entretenimiento. Entonces, el hecho de que haya más deporte, pues repito, ayuda a que entonces hagamos más atractivo a la oferta deportiva, ¿no? Yo sí pienso que el que le gusta el deporte, le gustan varios deportes, Sí, claro. ¿no? El que nos gusta el fútbol, pues también vemos otros deportes, ¿no? Y cada quien escoge que le gusta. Pero si nos sentamos en los laureles y nos dormimos pensando que solamente eso es suficiente, ahí creo que está el error, ¿no? Y se puede aprender muchísimo de lo que está haciendo la Liga del Pacífico, el béisbol. Conozco grandes dueños que tienen una visión muy positiva del crecimiento del deporte en el país, y eso creo que es bueno. Más oportunidades para los jóvenes para dejar de hacer otras cosas que no les hacen bien y poder dedicarse a un deporte. No todos son buenos para el fútbol, pero a lo mejor podrían ser buenos para el béisbol, ¿no? Entonces, el deporte femenil también creo que es muy importante, que haya softball femenil y que haya básquetbol femenil y que haya otras disciplinas de deportes femenil. Va a hacer que haya más oferta para la mujer para poderse desarrollar en el deporte, y va a profesionalizar nuestros profesionales de la ciencia médica, del deporte, de los entrenadores. O sea, el ecosistema indudablemente mejora cuando hay más deporte, no solamente de un solo deporte, de variedad de deportes. Hemos visto cómo incluso hay entrenadores en Europa que vienen de otro deporte y vienen al fútbol, sí. Pero porque el conocimiento de entrenadores de básquetbol que luego migran al fútbol, ¿no? O al fútbol americano, yo qué sé, ¿no? Entonces eso te demuestra cuando un país es maduro en su oferta deportiva, pues es en beneficio de toda la sociedad, ¿no? Me quiero hacer un poco en el Mundial. Va un año. ¿Cómo lo visualizas tú? Al final México, 3 veces mundialista. Este estadio, sueño de tu papá, visión tuya. Estamos a casi a un año del Mundial, ¿no? ¿Qué falta en ese sentido? ¿Qué visualización tienes? Yo veo el aeropuerto, vialidades, veo el estadio que están haciendo modificaciones. ¿Qué pensamiento tienes en el sentido que va a ser la oferta de este estadio para el Mundial? Yo creo que tenemos una gran ventaja en Guadalajara, a diferencia de cualquier otra sede, porque Jalisco es la capital cultural de México, ¿no? Y de las tradiciones, de lo que conocemos como la mexicanidad. Entonces tenemos una oferta increíble, oferta de turismo, oferta culinaria. La misma ciudad es una ciudad muy viva, muy entretenida, con muchos beneficios y con mucha diversión y con mucha cultura. Entonces, creo que ahí tenemos una gran oportunidad que hay que aprovecharla. Más que haga falta, creo que tenemos que seguir empujando para que toda la ciudad se haga consciente
de que el evento más grande del planeta, porque es la realidad, digo, sabemos que las Olimpiadas y el Mundial pues es básicamente los eventos más grandes de todo el planeta, ¿no? Estará en nuestra ciudad y que si la aprovechamos bien, pues no solamente el momento en el que está en el Mundial, sino lo que sucede después del Mundial, queda como un legado para la ciudad. Todos sabemos lo significativo que fue el Mundial, los dos mundiales que hemos tenido en México y cómo transformaron al país en su momento. Y creo que si logramos capitalizar eso en esta ocasión, pues va a permear algo muy significativo para el deporte, para el fútbol, para las nuevas generaciones. Creo que cuando éramos niños, lo significativo que puede llegar a ser un mundial cuando eres niño, y más si es en tu casa, pues creo que es una gran oportunidad, ¿no? Entonces, el estadio está listo, estamos haciendo las mejorías que se necesitan. Creo que la ciudad, como ya bien lo mencionaste, en muchos sentidos está invirtiendo de manera importante, entonces es una buena señal de que varios actores importantes de la organización del Mundial en la ciudad están conscientes de lo que viene, y quizá lo que sigue pues es que esa fiebre, ese contagio ya se empiece a dar y que el conteo cada vez se sienta más y que podamos ofrecer lo mejor que hay de Guadalajara para las personas que van a visitar, y que eso nos puede traer mucha prosperidad en el futuro de la ciudad, ¿no? Te quería preguntar en ese sentido, a ver, son 3 ciudades en México, es importante, pero después piensas en todas las demás y es un reto también, ¿no? Me dices la capital cultural en ese sentido, Guadalajara. México, la capital, Monterrey, la parte industrial. Pero si pensamos en Estados Unidos, de repente hay que tener identidad, ¿no? ¿Han pensado en eso? ¿Qué puede ser en esta ciudad? ¿Cómo lo visualizas en ese sentido? Competir con las demás. Yo creo que nos sobra identidad, ¿no? Y ese es el gran... A veces pienso que en México tiene ese problema, que nos sobra identidad. Falta que a veces venga un extranjero para decirnos lo chingón que es México, ¿no? Que venga un alemán y que diga que la comida mexicana es, ¿no? A veces necesitamos la validación desde fuera como para darnos cuenta de las cosas tan maravillosas que tenemos, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido sobra identidad. O sea, y además, somos uno de los países que más acude a los mundiales. O sea, si hay alguien que sabe festejar un mundial, pues son los mexicanos, o sea, ¿no? Somos los más fiesteros, los más ruidosos, los más argüenderos, a veces hasta los más problemáticos en los mundiales, pero definitivamente le ponemos sabor al mundial, y eso nadie lo puede negar. Yo creo que Brasil, Argentina y México pues, son los países por excelencia que mejor hacen mundiales como visitantes, y espero que lo hagamos como anfitriones, ¿no? Entonces, sí es un reto. También estamos en un momento convulso de muchas cosas que están sucediendo con nuestro vecino, y creo que muy fácilmente nos podemos distraer por todas esas cosas y no ver esta gran oportunidad que tenemos. Pero al mismo tiempo también me siento muy orgulloso y muy afortunado que nos esté tocando este mundial, porque no sé si quizá en nuestro tiempo de vida nos vuelva a tocar un mundial en México, ¿no? Ya son 3 y creo que hay otros países que a lo mejor llevarían mano antes que nosotros, y por esa razón tenemos que sacar el mayor provecho. Justo por eso que acabas de tocar la responsabilidad, pero me imagino, no sé cómo te lo imaginas tú, tendrás mucho más información que yo, pero mucho mariachi, mucho tequila en Guadalajara, ¿no? Mucho este tema musical, este tema también de identidad cultural, pero me imagino mucho que va a pasar en este estadio de ese sentido, ¿no? Eso es lo que visualizas también tú en ese sentido, aunque yo sé que hay muchas cosas que FIFA tiene como ciertas reglas, ¿no? Pero ¿cómo tú me podrías describir el Mundial en este estadio? Mira, de entrada, pues es un estadio con todas las comodidades y la tecnología. Invertimos muy importante en el tema de conectividad. Entonces, te puedo decir con mucho orgullo que el estadio Akron es el estadio de Chivas el mejor conectado de todo el país y de los mejores de Latinoamérica. Invertimos también obviamente en la cancha, pues, que es lo más importante de un estadio. La experiencia del jugador en el estadio tiene que ser buena para que haya un buen fútbol. Entonces la cancha pues, es el templo del estadio, es el piso sagrado del estadio, y pues es donde la mayor cantidad de inversión se está haciendo. Entonces eso va a ser también muy importante, que las selecciones que vengan a jugar aquí jueguen a la altura de un estadio, de un mundial, y creo que eso permite que haya condiciones para
partidos históricos, ¿no? Cuando hay un buen ambiente, un buen estadio y buenas selecciones disputando un buen partido, pues es cuando se va a letras de oro en las historias de los mundiales, ¿no? Y obviamente pues está la parte de la ciudad, que estará activada en todos los sentidos. El fan zone que estará en el centro de la ciudad, que es un fan zone bastante ambicioso, porque está en el mero corazón de la ciudad y va a ser muy retador. Se estima de más de 1 millón de personas durante el Mundial todos los días de alguna forma atravesando el Fan Fest. Entonces va a ser algo muy significativo. Y bueno, algo que tiene Guadalajara maravilloso es que cerca de Guadalajara también tienes una oferta de lugares a visitar desde Puerto Vallarta, Costa Alegre, Tapalpa, Mazamitla, pueblos mágicos, que como turista pues puedes, Tequila, ¿no? Que puedes aprovechar para poder venir al Mundial y también otras cosas alrededor. Yo no creo que todas las sedes del Mundial tengan una oferta como la que nosotros tenemos. Entonces tenemos que ser capaces de saber cómo ofrecerlo y cómo aprovechar también para preparar todo. Y yo he tenido pláticas con gente de varias industrias que se están preparando para aprovechar el Mundial, ¿no? Desde tequileras, aspectos del arte y la cultura en la ciudad, turismo, obviamente las agencias de turismo están trabajando muy fuerte. Entonces sí creo que vamos a ofrecer muchísimo. Y además, para serte muy honesto, yo creo que hay sedes, por ejemplo, de Estados Unidos, que no sé si son tan futboleros como lo puede llegar a ser Guadalajara. Entonces creo que al aficionado al fútbol, yo las experiencias que he vivido en mundiales, necesita que se sienta el sabor del fútbol. Necesitas que si a lo mejor no tienes boletos para el partido, pues te puedas ir a un bar y vivir, digamos, de alguna forma esa experiencia mundialista. Y eso no tengo duda de que va a suceder. O sea, Guadalajara se pinta solo para el fútbol, ¿no? Entonces, creo que va a haber un gran sabor a fútbol en Guadalajara, ¿no? Te quería preguntar, Brasil, ¿no? Al final, 2 mundiales, lo hablabas bien, ¿no? Guadalajara ha sido como su casa. ¿Sueñas en ese sentido, digo, un poco de la suerte, un poco de esto, pero pues no sería malo un tercero, ¿no? Un tercero de Brasil por acá. Sí, fíjate, es chistoso lo que dices porque obviamente yo creo que quienes conocemos la historia de los mundiales en México sabemos que en el 86 pues fue casa de Brasil, Guadalajara, ¿no? Y que además hubo mucho cariño de parte de los jugadores hacia la ciudad y viceversa, ¿no? Y quizá lo curioso es que yo no sé si todavía exista generaciones que entiendan lo que fue eso, ¿no? Por lo menos yo te pongo el ejemplo, yo nací en el 87, o sea, a mí no me tocó el Mundial del 86. Conozco esto obviamente por cultura general de fútbol, pero te aseguro que mucha gente de mi edad o para abajo no tiene noción de este sentimiento de apoyo a la selección brasileña. Ahora, pues sabemos que la selección brasileña es uno de los mejores equipos siempre en los mundiales, que aquí sea su casa, pues obviamente que es relevante, y a ver si se despierta ese sentimiento de apoyo, ¿no? Porque sí fue muy significativo, ¿no? El paso de la selección brasileña, pues tanto como en los 70s como en el 86, ¿no? Seguir con esa tradición, bien dices. Pues sí, va a depender, me imagino, obviamente del sorteo y también de los directivos de la selección brasileña. Quizá a eso me refiero. Yo no sé si los directivos de la selección brasileña de hoy en día sepan de esto. Puede que no. Puede que tenerlos con Chivas en Verde Valle, ¿no? Sí, claro. Verde Valle va a estar, porque también estamos renovando las canchas de Verde Valle, va a estar a la altura de los mejores equipos. Sí, entiendo. Incluyendo también, y ya lo ofrecí a Javier y a toda la directiva de la selección mexicana, pues también las instalaciones para la selección, en su partido que tendrán aquí, antes, después, ¿no? Justo te iba a tocar ese tema. Son afortunados también, ¿no? También tener de la selección mexicana un partido acá también es importantísimo, Increíble. ¿no? Increíble, porque ya con ese partido, digamos que lo único que le falta a este estadio, aparte de un mundial, obviamente, es un partido oficial de la selección mayor. Entonces, ya ha tenido prácticamente todo, campeonatos de la Liga Nacional, campeonatos internacionales, todos los certámenes que se pueden
disputar por, digamos, el territorio nacional, con el partido de la selección acá, pues ya se cumple. Ahora sí que este estadio ya tendría todas sus estrellitas de lo que un estadio necesita para ser un estadio histórico, ¿no? Ya todo su historia. Sí, no, es que es impresionante. Quiero tocar un poco el proyecto del museo. Me ha llamado la atención, pues, cómo lo visualizaron, ¿no? O sea, yo sí me esperaba como un museo, siendo de tu papá, de un poco de toda su historia, cómo llega con todos sus sueños. ¿Qué me podrías decir en ese sentido? ¿Por qué lo van a hacer de esa manera? Sí, mira, Jorge Vergara era un hombre atípico. Entonces no podemos hacer un museo en honor a un hombre atípico de manera convencional. Y lo más fácil sería decir, bueno, vamos a hacer un museo y vamos a poner todas sus pertenencias, ¿no? Un museo biográfico. Yo creo que a mi jefe le hubiera rechazado muchísimo esa idea. Mi padre era un hombre muy desapegado. Él no hacía las cosas para que algún día hicieran una estatua de él o hicieran un museo de él. Entonces, conociéndolo como su hijo y sabiendo que su propósito de vida no era el reconocimiento y no era la memoria de su trabajo y de su obra, pues pensamos que lo más adecuado era hacer un museo inspirado en él, pero que no necesariamente fuera un museo biográfico. Sin embargo, creo que es una forma muy linda de reconocer a alguien, porque mucho de lo que va a tratar, digamos, los contenidos del museo es sobre los sueños, sobre cumplir los sueños y lograr tus sueños, ¿no? De hecho, la primera exposición está intrínsecamente diseñada para inspirar al visitante de la exposición, de la primera exposición, a que salga inspirado de cumplir sus sueños, ¿no? Y eso era algo que realmente habla de la vida de mi padre, de un hombre que era apasionado por cumplir sueños, tanto los suyos como los demás. Y desde ahí se desdobla realmente el principio conceptual del museo. Vamos haciendo un espacio, para empezar, por lo que nosotros sabemos, es el único museo en el mundo que tiene un museo de arte contemporáneo y multidisciplinario adentro de un estadio. La idea también del museo es que el museo en sí mismo, el espacio, sea lo atractivo, o sea, independientemente de lo que haya adentro. O sea, el museo, la obra, porque va a haber un visor que te va a dar visibilidad hacia el exterior, una de las vistas más bonitas del exterior del estadio. Entonces creo que va a valer la pena solamente entrar al museo para ver esa el ventana, árbol también, ¿no? El árbol que había originalmente en el centro de la cancha, que se replantó afuera. Mira, qué bueno que sí sabes. Y obviamente lo que sí puedo decir, porque sé que a lo mejor al aficionado de fútbol le puede costar trabajo entender de qué es el museo, pues va a haber tanto cosas que van a apoyar el arte y la cultura de la ciudad, sobre todo a talento joven, pero también vamos a hacer exposiciones exclusivamente de fútbol, ¿no? Entonces, no es un museo que todo el tiempo tiene una exposición de fútbol, pero que va a haber cosas distintas de lo que sí encuentras en el museo del estadio, del equipo, ¿no? Que es la sala de trofeos, toda la historia del equipo y todo lo que normalmente hay en un museo, en un estadio. Entonces va a ser una forma distinta, a lo mejor, de ver el fútbol, de ver películas, porque hay una sala de proyección inmersiva. Entonces la idea es también traer un programa de películas relacionadas al fútbol, de exposiciones de arte que tengan que ver con el fútbol. Te contaba de memorabilia, poder hacer una exposición, por ejemplo, de memorabilia con objetos prestados por la afición, o incluso hacer una exposición de jerseys, ¿no? De colecciones de jerseys, que sabemos que hay aficionados que tienen colecciones. Entonces, a todos nos gustan los jerseys, entonces imagínate. Entonces la idea es que sea un espacio que esté cambiando, que sea itinerante, que le dé gusto a todos los públicos que podrían venir, y todo en honor al legado y al trabajo de mi padre, ¿no? Y seguramente haremos también alguna exposición en algún momento totalmente dedicada a mi padre, ¿no? O sea, con su vida, su trabajo, que también para la gente que a lo mejor le puede interesar, va a haber eso, ¿no? Va a haber un poco de todo, por así decirlo. Un poco de todo, claro. Y a ver, sobre también el huerto, porque me acuerdo que tu papá también tenía una idea, sobre todo en la concepción de este estadio, y me llama la atención ahora lo del huerto.
me llama mucho la atención que tú también tengas ese concepto, que se haya salido también de uno de los proyectos tuyos. ¿Cómo lo visualizas también en ese sentido? Porque pues hasta Pasto y otras cosas que puede hacer también, ¿no? Porque lo que entiendo, ahora están metidos en el tema de alimentación para el equipo, pero después hasta como posibilidad de tener también un pasto pues con más facilidad de esta parte, ¿no? No sé, tú me dirás Sí, también. mira, te platico. Bueno, la misma, el mismo principio del estadio es que es un estadio sostenible. O sea, la berma, el hecho de que el estadio esté cubierto de pasto es una declaración muy fuerte de que la idea era que este estadio inspirara al equilibrio, al balance con la naturaleza, a la belleza del espacio, que fuera un estadio único en el mundo, en mi punto de vista el estadio más bonito del mundo, y que bueno, además hay una serie de cosas que tiene el estadio desde un principio. Por ejemplo, la berma sirve también para captar agua y el 70% del agua que se capta se utiliza para los baños, ¿no? Entonces, en ese mismo espíritu de seguir haciendo las cosas sostenibles para el club, está este contenedor donde se va a cultivar verduras mayormente, lechugas, albahaca, especias para la cocina del equipo. La idea es que esté en el estadio para que sea visible, para que la gente lo pueda visitar y conocer, que sepan que hay diferentes alternativas para hacer las cosas más eficientes y más ecológicas. Y bueno, lo que es una realidad también es el problema del agua, que creo que todos somos parte y cada vez la vivimos más fuerte. Y pues como equipos de fútbol que utilizamos mucha agua para el riego de pasto, pues tenemos que seguir buscando alternativas, ¿no? Sí. Entonces, pues es la iniciativa del club de seguir buscando cómo innovar y cómo mejorar en la parte sostenible, ¿no? Esta etapa tuya de Shark Tank en el sentido de empresas, estaba por ahí viendo que tienes varias posibilidades. ¿Qué es lo que ves? ¿Qué es lo que visualizas en ese sentido para tener este tipo de innovaciones o de gente que tenga también una idea y que tú seleccionas para decir, los voy a apoyar? ¿Qué es lo que ves en ese sentido con el talento mexicano? Porque va mucho de la mano, ¿no? Justo eso. Lo padre de Shark Tank es que me ha acercado al mundo de los emprendedores de México. Y lo que me he encontrado es que hay gente talentosísima, de todo tipo de habilidades y de diferentes empresas y proyectos. Y creo que eso coincide mucho con los valores de Chivas. Chivas finalmente es el equipo que más apoya al talento mexicano, sin lugar a dudas. O sea, ahí sí podrán estar de acuerdo o no de acuerdo con algunas cosas que he dicho, pero nadie puede negar que Chivas es el equipo que más apoya al talento mexicano. Entonces, me hace sentido que apoyemos proyectos que también que tengan que ver con el talento mexicano. Y más si podemos hacer cruces con lo que hacemos en el club. Entonces, Verde Compacto, que llegaron a mí a través de Shark Tank, es un gran ejemplo de poder matar dos pájaros de un tiro, ¿no? De cómo apoyamos al talento mexicano de dos chavos que están haciendo una plataforma para poder sembrar mejor y más eficiente, y desarrollando tecnología mexicana que puede llegar a tener un alcance internacional o global, y al mismo tiempo pues beneficiar al club. Entonces creo que parte de los proyectos que hacemos no nomás es innovar, sino también buscar cosas que puedan palomear varios propósitos, ¿no? Seguir apoyando el talento mexicano y seguir innovando. Sinergias. Correcto. Pensando en esta ideología que tienes, porque me acabas de mencionar esto de los mexicanos, mucha gente ha criticado este tema del legado que ha sido durante muchos años, ¿no? ¿Qué piensas cuando escuchas esas críticas? ¿Qué sientes tú en ese sentido, siendo presidente de Chivas, por la tradición y el legado, ¿no? ¿Qué piensas cuando escuchas ese tipo de ¿Pero a qué te críticas? refieres? Con el tema de la mexicanidad en estos tiempos. Ajá. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo sientes? ¿Qué piensas en ese sentido? O sea, ¿te refieres, por ejemplo, al hecho de que jugamos solamente con Correcto. mexicanos? Sí, sí. Yo creo, y lo que he encontrado, no solamente porque lo creo en mi interior, sino también porque lo he escuchado de mucha gente muy interesante en el fútbol, gente a la que admiro y a la cual a veces consulto y obtengo información interesante, es que lo que tenemos en Chivas no lo tienen
muchos equipos. Y eso nos hace ser únicos ante una industria que está cada vez más globalizada. Entonces, yo creo que muchos equipos en el mundo matarían por tener o invertirían muchísimo dinero si lo pudieran comprar, la tradición y digamos, el honor que tiene Chivas en el fútbol, ¿no? Y uno de ellos es el hecho de que lo que hacemos lo hacemos solamente con jugadores nacionales. Para mí el quitarle eso es como quitarle una parte esencial del equipo, ¿no? Entonces, eso por un lado. Y por otro lado es que no lo hace más fácil, lo hace más difícil. Y podría parecer como una excusa, pero no lo es. Porque es una realidad y tengo muchas formas de comprobar por qué a Chivas le cuesta más hacer lo que hace, ¿no? Le cuesta más conseguir jugadores, le cuesta más formar esos jugadores. Entonces lo fácil sería pues simplemente quitarse, digamos, ese reto de encima y convertirse como uno más y competir como uno más, ¿no? Y yo creo que esa dificultad hace que seamos mejores todavía, porque el mérito es doble. Yo sí creo que cuando gana Chivas es doble mérito. Porque lo fácil quizás sería pues ir y comprar jugadores y formar digamos, una mini selección de jugadores internacionales. Pero lo difícil es formar jugadores mexicanos que quieran ser campeones. Lo difícil es apoyar a los jugadores a pesar de sus circunstancias y de a lo mejor la oportunidad que están buscando de transformar su vida por su pasado, por sus circunstancias familiares. Lo difícil es creer en los mexicanos cuando a lo mejor nadie cree que podemos ser exitosos, que necesitamos de extranjeros para entonces ser exitosos. Entonces yo por todas esas razones pienso que lo que tenemos en Chivas nos hace ser doble ganadores y por eso y nos hace mantenernos siempre en la búsqueda de ser mejores porque es más difícil. Entonces, o como dicen por ahí coloquialmente, pues la burra anda con carga y pues tenemos una carga muy grande, pero eso nos hace ser mejores, porque además lo hacemos con mucho honor y con mucho orgullo. Y eso, y no por intereses, ni por satisfacer a nadie más que a los que realmente aman el equipo y saben lo importante que es que Chivas siga apoyando el talento mexicano. Y yo te diría que hoy en día, todavía con mucho más razón. O sea, cuando la gente me pregunta o pienso que las críticas dicen que hoy en día debería ser el momento en donde más nos deberíamos de cuestionar esto, yo digo que es todo lo contrario. Que hoy en día, justo hoy en día, se requiere todavía mucho más que Chivas siga apoyando al talento mexicano. Entiendo cuando me dices que es más difícil de repente tener jugadores mexicanos ya hechos porque se los venden más caros. Es un tema que han comentado muchas veces. El tema del talento en cantera, ¿por qué es más difícil en ese sentido, Mauri? Mira, esto que acabas de decir, no es porque nos lo vendan más caros, Okay. que eso sí pasa también, Sí. ¿no? A veces hasta, bueno, he escuchado locuras. A veces uso el número, el doble, el triple, el cuádruple, o sea, hay veces que nos lo venden 10 veces más caro de lo que realmente vale en el mercado, para que te des una idea, ¿no? Entonces, o sea, es absurdo, ¿no? Pero no es por eso, no es por eso porque se dificulta, o no solamente por eso, sino porque la realidad es que cada vez hay menos jugadores mexicanos profesionales. El hecho de que los demás equipos cada vez tengan más extranjeros es que le están quitando espacios a los jugadores nacionales. Por lo tanto, y esto lo puedes comprobar, es que cada vez hay menos jugadores profesionales mexicanos. Y todavía hay menos exportaciones de jugadores mexicanos, ¿no? O sea, digamos, si se reduce el tamaño de jugadores profesionales, pues eso te va a reducir las probabilidades de que también jugadores puedan exportarse a otros países, ¿no? Aunque afortunadamente pues lo seguimos haciendo, pero yo creo que a veces hay que vernos con la realidad, por ejemplo, que Estados Unidos, a pesar de que en el concepto de la industria pensamos que no es una potencia como la que nosotros somos, Estados Unidos en los últimos años ha exportado más de 180 jugadores a Europa, ¿no? Y en prácticamente todos los equipos de élite estás viendo ya cada vez más jugadores americanos ahí. ¿Por qué Estados Unidos sí y nosotros no? Que tenemos todo esto, ¿no? Y que además somos un país gigantesco, futbolero. Claro. Yo creo que tiene que ver con la formación, ¿no? Y obviamente también con
los objetivos de los proyectos deportivos a nivel nacional. Entonces, eso es por un lado, ¿no? ¿Y por qué es más difícil formar? Porque simplemente formar toma más tiempo, ¿no? Porque inculcarle o formar a un jugador el amor por la camiseta es más difícil siempre, porque requiere de compromiso, requiere de responsabilidad, requiere de creer en los jugadores, requiere de muchas cosas alrededor de formar un jugador para que pueda convertirse en un jugador, digamos, relevante o protagonista de su equipo, ¿no? Entonces, eso siempre es más fácil de hacerlo que simplemente traer un jugador que necesitas en una posición y listo, ¿no? Tardas más, tienes que llevarlo desde que es niño, convertirse en adolescente, consolidarse como profesional, debutar, mantenerse como profesional una vez debutado, seguirse formando y que su proceso de maduración en el fútbol sea pues lo más rápido posible para que destaque lo más joven. Yo creo que tenemos un gran paradigma, por ejemplo, que el jugador mexicano tarda muchos años en madurar. Y yo creo que es un paradigma. Debemos entonces lograr que cada vez sean más jóvenes los jugadores que se consolidan. Y tú me dices, oye, ¿estás loco, Mauri? Oye, voltea a ver a Europa. Justo. Pues hay un chico que Lamine está, Yamal, sí. ¿no? Que está demostrando que a los 17 años pues puede ser uno de los mejores jugadores de la historia. Y yo creo que es un tema de creencia, es un tema de formación, es un tema de que digamos, claro que los jóvenes mexicanos lo pueden lograr, pero algo nos está faltando para que entonces necesiten cumplir 28 años. Por ejemplo, en el fútbol mexicano se dice que un jugador mexicano madura a los 28 años. O sea, estamos hablando de 10 años después de lo que estamos viendo en otras ligas de fútbol. Entonces, yo creo que honestamente pienso que no todos los equipos están pensando, ¿y cómo lo hacemos para que un mexicano reviente a los 17 años? Y en Chivas lo pensamos cómo le podemos hacer, qué estamos haciendo para lograr eso, cómo mejoramos, cómo traemos mejores entrenadores, cómo mejoramos nuestra metodología de entrenamiento, cómo formamos mejor a estos chicos, cómo les ayudamos en la psicología del deporte, cómo los hacemos que se la crean, que sí quieran, porque también depende de que se la crean, ¿no? Te lo digo porque me acuerdo tu papá trajo a Johan Cruyff con esta mentalidad, Holanda, quizá tropicalizar un poco acá. Entiendo que tú también has traído mucha mentalidad diferente, ¿no? No sé si no has encontrado esa parte en México o si quieres explorar también esa parte. ¿Cómo me puedes explicar esto? ¿No has encontrado esto que me estás diciendo aquí o quieres buscar también otros horizontes para que también pueda venir a Chivas en ese sentido? Porque quiero entenderlo en ese sentido. ¿Cómo lo visualizas así? No, pues lo dices muy bien. Una cosa es que tengamos la tradición de tener solamente jugadores mexicanos, pero otra cosa es que estamos en busca de lo mejor del mundo y somos un club multinacional en ese sentido. O sea, hay gente de todo el mundo trabajando. Tenemos gente de Japón, ha habido gente de África, tenemos mucho europeo trabajando en el club, obviamente latinos, digamos, americanos, sudamericanos. Entonces, yo creo que el espíritu es cómo buscamos lo mejor de lo mejor. Y sabemos que en la industria del deporte, pues hay países que en ciertos momentos pues son líderes en la formación, en la tecnología del deporte. Y mucho de lo que yo he tratado es encontrar dónde están esos nichos digamos, de éxito en diferentes ramas, porque quizá lo más visible pues es el entrenador, porque pues es lo más relevante, pero te puedo decir que hemos traído gente para las ciencias del deporte, en la parte médica, los kinesiólogos, los estudios científicos que se han hecho, obviamente en la femenil, también somos una liga joven en la femenil, y pensar que ya sabemos todo de lo femenil pues sería muy arrogantes, ¿no? Entonces hay otras ligas que llevan mucho más años, hay otros profesionales que nos llevan mucha ventaja, y creo que hacernos de esa experiencia pues es inteligente. Entonces, digamos que la tradición de ser mexicanos no es una limitante, al contrario, es una razón de ser, pero al mismo tiempo también no nos limitan las capacidades que podemos tener para tener un alcance de cualquier talento del mundo. Y déjame decirte, y esto sí quizá es un poco presumir, es que a donde va Chivas siempre, digamos que tenemos acceso y alcance prácticamente a cualquier persona en el mundo del fútbol. O sea, a Chivas
siempre nos reciben, siempre saben quién es Chivas en todo el mundo. O sea, somos un equipo que goza de un prestigio a nivel mundial y eso nos abre muchas puertas, ¿no? Nos conocen y sobre todo en el fútbol élite saben quién es Chivas y por eso también ha venido la gente que ha venido porque sabe la importancia de lo que es Chivas, ¿no? Si no tuviéramos eso, sería muy difícil atraer talento. ¿Qué tan difícil ha sido últimamente que alguien entienda esto que tú dices? Porque yo te escucho y lo entiendo, pero de repente transmitirlo y que ya estén en el día a día, ¿qué tan difícil ha sido eso, no? Lo más. Es que justo. Lo más. Pues es que sí. Y a ver, es entendible porque yo prefiero que las cosas hablen por las acciones y por lo que sucede y los resultados, que a que yo esté en campaña constantemente tratando de convencer a todo el mundo que lo que estamos haciendo es lo más importante. Yo creo que donde más podemos hablar es en la cancha, es en lo que suceda. Eso no quiero yo perder de vista. Entonces, pues quizá me ha faltado a mí comunicarlo más, pero es que en realidad yo me propuse que quería ser un presidente para Chivas que actuara más de lo que hablara y yo estoy seguro que los resultados van a venir en todo lo que nos propongamos. Quizá unos más rápidos, que ya lo estamos logrando, y quizá otros en otro momento, ¿no? Pero de que estamos buscando siempre ser los mejores y estar en constante búsqueda de ser cada vez mejor y cada vez más ganadores, eso te puedo decir que no ha habido ni un solo día que lo hemos dejado de hacer. Yo tengo que preguntarte esto y que quizás sea doloroso y perdóname, pero ver al rival en ese sentido, ¿cómo te hace sentir a ti? O sea, los últimos años de 3 títulos y casi empatar ese récord que tienen ustedes. Al final campeonísimo fueron 4 y qué bueno que no se dio, ¿no? Pero ¿cómo te hace sentir a ti? Tetracampeón solamente hay uno y es Chivas. Pero yo entiendo que a lo mejor la pasión nos hace pensar que hay que comparar para poder saber qué es el otro equipo del otro. Y yo creo que hay equipos que necesitan compararse para entonces definirse. Y yo creo que Chivas no necesita compararse con nadie más, porque como Chivas no hay ningún otro. Y hay muchas formas, tengo muchas formas de comprobarlo, pero lo que evoca Chivas, lo que el verdadero aficionado de Chivas siente, y por las razones de por qué le va a Chivas, porque su papá le iba a Chivas, porque su abuelo le iba a Chivas, porque de niño le pusieron esa camisa, y lo que se siente cuando amas a Chivas, no se compara con ningún otro equipo mexicano, sin importar los campeonatos que tenga. ¿Por qué últimamente argentinos como técnicos? Te lo pregunto en ese sentido. Realmente no es un tema de preferencia de nacionalidad. No es, coincide. También puedes decir, oye, ¿por qué españoles? Sí, bueno, o ¿por qué serbios? Claro. ¿No? Sí. No más que, pues obviamente, cuando llega un entrenador nuevo y se habla de su perfil, pues se resaltan algunas cosas y se podía parecer que hay una preferencia. En realidad, lo que buscamos en un entrenador es su perfil como persona y obviamente como entrenador. Y ha coincidido que pues hemos tenido últimamente, pues, ni siquiera tantos, pero bueno, últimamente un par de entrenadores argentinos. Pero bueno, también hemos tenido entrenadores mexicanos y somos de los pocos que realmente ha confiado en el talento joven de entrenadores mexicanos. Pero de eso no se habla mucho, ¿no? Pero yo creo que es muy relevante que le hemos dado la oportunidad a un par de entrenadores mexicanos en los últimos años. Y bueno, pero no es un tema de preferencia de nacionalidad. Que sea argentino, pues es su patria y bueno, es un atributo que tiene por nacimiento, pero no hay una tendencia. Más bien buscamos el perfil adecuado, que entienda los valores del club, que entienda el modelo de juego, que entienda la propuesta de juego que queremos para el equipo o que el equipo debe de tener, que quiera hacer del equipo un equipo protagonista, que entienda las adversidades que tiene Chivas en relación a la contratación de jugadores, que quiera formar jóvenes, ¿no? Esas son algunas de las características que ponemos en el perfil para la contratación de entrenadores, ¿no? Amaury, siempre se habló mucho y eso es un tema que personalmente siempre me ha interesado. ¿Eres fanático de Chivas de toda la vida? ¿Tu primer recuerdo es de fanático de Chivas o también el cine en ese sentido? ¿Tú cómo visualizas esos dos mundos en tu vida? Porque
siempre se ha manifestado que el cine ha sido una de tus principales razones. Ya me lo dejaste claro en el principio de esta entrevista, que también Chivas es una de tus pasiones, pero ¿cómo lo podrías describir esos dos mundos paralelos en tu vida? Sí, fíjate, me da mucha risa porque una de las, creo que de las preguntas más absurdas que siento que a veces me cuestionan, no tú, no lo que me estás haciendo tú, pero en general es, oye, ¿y sí le vas a las Chivas? Y digo, es que es increíble. Ahí es cuando me doy cuenta que sí, también, no sé, hay como mucha ignorancia o como mucho malentendidos que no sé por qué se dan, ¿no? Pero el caso es que me parecería como muy absurdo que el presidente y dueño de las Chivas no le vaya a las Chivas. No o sea, tenga esa me pasión. parece como algo irreal que de verdad la mayoría de las veces me da risa, ¿no? A veces sí digo, es que no manches. Pero bueno, por supuesto que le voy a las Chivas. Es más, te voy a decir desde cuándo le voy a las Chivas, que fue muchísimo antes de que mi padre comprara el equipo. Mi abuelo es migrante vasco que vino a este país con una mano por detrás y una mano por delante. De verdad, mis abuelos los admiro porque vinieron a este país y empezaron desde cero de nuevo. Y este país nos ha dado muchísimo. O sea, nos dio la vida a nosotros, a mi familia, cómo mis abuelos están agradecidos con esa oportunidad que les dio México en ese momento, pues hace que yo no tenga de otra más que amar a mi país por esa historia que yo tengo, ¿no? Y cuando mi abuelo llegó hace muchos años a México, pues obviamente tenía nostalgia de su país, de su equipo, que era el Atleti de Bilbao. Y obviamente en aquella época pues no se podía ver el fútbol español como hoy se ve, ¿no? Hoy prendes la tele y ya estás viendo la Champions o la Liga Española, lo que tú quieras, ¿no? O puedes seguir a tu equipo. Entonces mi abuelo pues tuvo que encontrar un equipo nuevo, un equipo de sus amores nuevo, y cuando se enteró de Chivas, que había un equipo que solamente jugaba con mexicanos y que además tenía los mismos colores que el Atleti, ahí se casó con Chivas. Dijo, este va a ser mi equipo en México. Y bueno, mi abuelo yo te diría que es el Chiva que más admiro, porque era un apasionado del fútbol. Yo te cuento que mis abuelos vivían en Ocotlán, Jalisco, que es un lugar muy chiva de Jalisco. Es una de las ciudades más chivas, pegado a Guadalajara. Y cuando Chivas jugaba a las 12, yo iba a visitar a mi abuelo a su casa y me sentaba a ver el fútbol con él, porque después de que terminaba de jugar fútbol, se ponía a jugar conmigo. Entonces, para mí, jugar con él era esperarlo a que terminara de ver su fútbol. Y así empecé a ver a Chivas, sentado con mi abuelo en un sillón los domingos a las 12 del día, él y yo sentados en silencio viendo el partido, concentrados viendo el partido, ¿no? Y ahí me nació un amor por las Chivas que yo jamás en la vida, de niño, me hubiera imaginado después que yo iba a ser el presidente del club. O sea, imagínate la locura, o sea, yo estar sentado ahí, que de niño me dijeran, algún día vas a ser presidente de este equipo que estás viendo en la televisión, los domingos con tu abuelo a las 12 del día, pues es algo que hubiera sido surreal para mí. ¿Qué edad tenías? Tenía entre de muy chiquito, 4 a 10, 11 años de edad, ¿no? Y te voy a decir otra cosa, antes de que mi padre comprara el equipo, porque esto era bajo la gestión de la familia del Salvador Martínez, el primer partido que yo fui de fútbol de las Chivas fue la final de Toros Neza 6-1 en el Estadio Jalisco. Mi primo, que es hijo de un exjugador de las Chivas, Héctor Prieto, obviamente por ser exjugador en su casa, pues eran muy, muy aficionados al equipo, iban muy seguido al Jalisco, y mi primo, yo creo que tenía como unos, bueno, habría que hacer cálculos, ¿no? Porque cuando quedó en el campeonato, pero ya estaba un poquito más grande. Mi primo cumplía años y de cumpleaños pidió invitar a sus primos a la final, que le compraban boletos para poder ir a ver a la final de Chivas. Y entre esos primos invitados fui yo. Y entonces el primer partido que yo vi de Chivas en vivo en el estadio fue Toros Neza 6-1. Imagínate la impresión que me causó. O sea, digamos que quizá yo no había entendido del todo qué significaba Chivas hasta que estuve en el Jalisco y además me tocó ver un campeonato ahí. Y además, bueno, un marcador espectacular. O sea, quienes vivieron esa final, pues fue una locura.
tantos goles o sea, para mí fue algo que de verdad me marcó, me impactó, y además mi primera experiencia en el Jalisco. O sea, yo nunca había ido al Jalisco más que a ese partido. Había ido al 3 de marzo porque yo vivía muy cerca del 3 de marzo. Y había visto algún partido de Tecos porque me cruzaba la calle con mis amigos de la cuadra y veíamos los partidos de Tecos ahí. Pero haber ido por primera vez al Jalisco y a ver a Chivas y en una final, pues es algo que me hizo Chiva de por vida. Independientemente de que mi papá comprara el equipo, o sea, eso fue ya muchos años después. ¿Y con tu papá qué recuerdas de ese momento de Chivas, esa conexión Chiva? ¿Dónde lo recuerdas? Porque me dices tu abuelo la final y con tu papá. Mi papá siempre fue Chiva también y me acuerdo de mi papá, sí, mi primera memoria de relación de mi papá con Chivas es que yo tenía unos tíos atlistas, porque pasa que en Guadalajara no todas las familias son perfectas, ¿no? Y tenía unos tíos atlistas, y mi papá se agarraba a carrilla con ellos. O sea, era como un tema de conversación en la mesa de la familia. Era carrilla, no sé si lo llamaría carrilla, porque es como una rivalidad, ¿cómo podemos decir? Pues, ¿no? Uno pica y el otro pica, o sea, es más que una carrilla, es una rivalidad. Sí. Entonces me acuerdo de mi papá discutiendo con mis tíos sobre Chivas y Atlas, pero muchas veces. Ese es mi primer recuerdo que yo tengo de mi papá, pues de alguna forma demostrándome qué significaba ser Chiva, en relación también en contra del Atlas. Entonces, la rivalidad con el Atlas para mí es eterna, es desde niño, ¿no? Estos tíos que no sé qué les dieron, qué les dio sus mamás en la leche, que en vez de hacerse Chivas se hicieron atlistas. Pero luego entonces imagínate después cuando mi padre se convierte en dueño de las Chivas, pues esos tíos, imagínate, ¿no? ¿Te hicieron Chivas después? No, uno sí, fíjate. ¿Ah, sí? Uno sí. Tardó años, pero varios años. Yo diría que tardó como unos 15 años, pero luego eventualmente se hizo Chiva. Quiero hacerte nada más dos preguntas para terminar. Sobre el fútbol mexicano, porque hablamos mucho de la visión, pero se hablan tantas cosas, la expansión con el ascenso-descenso, lo que tocaste, lo de los extranjeros en el fútbol mexicano, los derechos de transmisión, el fondo de inversión, la multipropiedad. De todas estas cosas, ¿qué opinión merece el fútbol mexicano? ¿Cómo se debe transformar? Porque lo dijiste hace rato, pero te lo quería tocar en estos tópicos que te describo. Yo creo que sí estamos en un lugar muy positivo en las ligas a nivel mundial. Sí, creo que nuestros números, y por lo que sé de nuestros números como liga, es que estamos en el top 10 de las ligas del mundo, ¿no? Creo que la inversión que hay en Chivas es algo que cuando tú viajas a Sudamérica, pues no se compara. Somos una liga muy relevante en ese sentido, en sus estadios, en el tipo de jugadores que vienen a jugar a la liga, el nivel de fútbol. Sin embargo, como ya te lo dije anteriormente, creo que también tenemos áreas de oportunidad más grandes, ¿no? Como por ejemplo el tema de la centralización de los derechos, desde mi punto de vista. Creo que el tema del ascenso y el descenso no es un tema de que sí o sí no. Yo creo que todos sabemos que deportivamente el ascenso es algo positivo, que ayuda a que haya una competitividad, pero el problema de los equipos de ascenso es que los proyectos son proyectos que no son sostenibles a largo plazo y que eso en vez de ayudar perjudica a los equipos de primera división, ¿no? Que yo te digo muy puntualmente, ¿cómo se puede solucionar eso? Con derechos centralizados. Como por ejemplo en las ligas europeas, parte de los ingresos de los derechos centralizados se van a subsidiar al equipo que ascienda en la Liga Premier. Inmediatamente por ascender, pues los ingresos por solamente estar en la Liga Premier se exponencian considerablemente y entonces eso permite que los equipos puedan invertir en jugadores y mantenerse competitivamente, ¿no? Y que además mantengan un nivel de calidad de espectáculo y de instalaciones para el aficionado. El problema que tenemos con algunos equipos de expansión es que no tienen las instalaciones adecuadas para albergar a los aficionados al nivel de experiencia que se merecen. Entonces, ese es un problema y
y creo que lo debemos de solucionar. Pero por lo menos en Chivas sí te puedo decir que son temas que nos preocupan, que constantemente estamos proponiendo propuestas de cómo mejorarlos, que ayudamos en todo lo que se pueda, que queremos, y yo ya creo que ya te lo dije varias veces, que creo que los escenarios ganar hacen que todos crezcamos. Si tenemos una liga de expansión sólida, pues tenemos mejor formación de jugadores, eso nos beneficia a todos, especialmente a Chivas, porque necesitamos más formación. Tapatío es de las mejores decisiones que hemos tomado, de la cual me siento muy orgulloso, regresar a Tapatío. Para mí es fundamental Tapatío para el desarrollo de nuestros jugadores, y es un brinco adecuado para la competitividad de nuestros jugadores y que puedan prepararse para el primer equipo. Entonces, hay cosas muy buenas, hay cosas muy positivas que suceden, pero hay cosas que definitivamente todavía hace falta. Fondo de inversión en multipropiedad, ¿tu posición en ese sentido? Yo creo que también la multipropiedad es uno de esos elementos que hay que cambiar, que hay que eliminar, simplemente porque la visión que se tiene desde fuera del fútbol mexicano es que les da risa que en México tengamos dueños que tienen varios equipos, o incluso equipos que están relacionados con televisoras. O sea, eso siempre va a jugar en nuestra contra, porque va a cuestionar la credibilidad y la transparencia del fútbol. Y creo que, digamos que si podemos mejorarlo, pues va a venir en beneficio de todos. Vamos a poder transmitir al mundo que somos una liga seria y que no hay ningún conflicto de interés, y que que hay transparencia y que todo es mérito deportivo. Pero cuando dos equipos de un mismo dueño se enfrentan, pues siempre va a haber un cuestionamiento. Independientemente de que haya alguna corrupción, no creo que la haya, pero simplemente por ser el mismo dueño, pues transgrede el concepto del deporte, ¿no? De la competitividad. Y también pienso, a mí me costaría mucho trabajo, a mí me han preguntado que si Chivas en algún momento pensaría comprar otro equipo, y rotundamente no. Porque yo no me concibo apasionándome por otro equipo. ¿Cómo voy a dividir mi amor para otro equipo? O sea, mi corazón es Chiva, y yo pensar en otro equipo mexicano, pues para mí no es computable, o sea, es inconcebible. Entonces creo que también eso ayuda al sentido de identidad de los equipos, que se tenga un sentido fuerte y que no se divida en un grupo de equipos, ¿no? Y mi última pregunta es un poco más conceptual con el tema. Me quedé la verdad es que muy fascinado con el tema del museo, de la ideología de tu papá, y ahora con tu visión. ¿En qué sueña entonces Amaury? ¿Cuáles son sus sueños ahora con Chivas, con el tema del cine? Si es que algún día también harás una ópera prima, si vas a invertir por ahí en cosas, o en alguna otra de las empresas que estás, ¿no? ¿Qué sueña Amaury Vergara? Ay, güey, qué profunda pregunta, no sé. Entonces, sí hay Me dejaste en el museo así. ¿Eh? El museo me dejó así. ¿Ah, sí? Mira, vienes inspirado, vienes movido. Si algo también aprendí de mi padre es que tengo muchos sueños. O sea, no tengo un solo sueño, tengo muchos sueños. Me apasionan muchas cosas. Lo que sí te digo es que yo tengo muy claro que yo no vengo a este mundo a acumular lo material. No me interesa, sé que hay mucha gente que piensa que mi interés es económico. Créeme, no me falta nada y soy muy privilegiado y muy afortunado, y no necesito más de lo que necesito. Entonces no va por ahí mi camino de vida. Como decía mi papá, si me comparas con la persona que más dinero tiene, pues soy un pordiosero. Si me comparas con un pordiosero, digo, pues soy el hombre más rico del mundo. Entonces la riqueza no es material en mi punto de vista. Es espiritual, es familiar, es de propósito de vida, es de que mientras pase por este mundo, porque todos tenemos una fecha de caducidad, lo que quiero dejar, y eso me lo dejó también muy claro mi papá, es que la única trascendencia que uno puede dejar es a través de las demás personas, de lo que haces por los demás. El día que te vas, no te llevas ni tu tarjeta de crédito, ni tu coche del último año, ni tu casa en la playa, y ni en donde estés no vas a estar pensando si visitan tu estatua o tu museo. Donde estás ya no estás, ¿no? Entonces, lo que sí queda y lo que permanece de ti es lo que hiciste por los demás, por tu familia, por tus amigos y por cualquier persona con la que tú puedas ayudar
porque ayudar yo creo que es de las mayores satisfacciones. O sea, cuando uno ya cumple, digamos que tiene lo que necesita, si tienes, creo yo, una buena conciencia y buenos valores, lo que quieres es compartirlo con los demás y ayudar a los demás que también lo puedan vivir y lo puedan disfrutar, y con eso, por consecuencia, mejorar tu comunidad, mejorar tu estado, mejorar tu país y mejorar el mundo. Mi sueño siempre fue, a lo mejor un poco ingenuo, porque era muy chico cuando dije, mi sueño de mi vida es era transformar el mundo. O sea, yo decía, cuando me preguntaban de niño, ¿y qué quieres ser de grande? Yo decía, quiero transformar el mundo. Obviamente, cuando uno crece, se da cuenta que no es tan fácil transformar el mundo, que es más difícil de lo que uno piensa, ¿no? Pero luego creo que con sabiduría he ido entendiendo que las transformaciones radicales y así de gente que va a transformar el mundo no son tan fáciles de lograr, pero lo que uno sí puede hacer son pequeñas, grandes transformaciones, todos los días, mejorando algo, ayudándole a alguien, ayudándole a cumplir sueños a alguien y sobre todo apasionándote por el proceso. Algo que definitivamente amo del fútbol, que me apasiona, es las historias de éxito de los jugadores y de las jugadoras. Eso me motiva. Pensar que yo poderle ayudar a un jugador a cumplir su sueño de jugar en Chivas, de poder irse a Europa, de romperla y convertirse en un ídolo del fútbol. Ser parte de ese proceso no quiere decir que yo me adjudique ese éxito, pero ayudarle a alguien a tener éxito es de lo que yo sueño. Sí, el de Javier con tu papá, ¿no? Eso Correcto. me estás contando. Y además es que lo más interesante en mi forma de ver las cosas es que cuando tú le ayudas a alguien más a tener éxito, vas a tener éxito indudablemente. Porque el que hace bien le va bien y el que hace mal se le pudre el tamal. Yo siendo un poco más terrenal, yo pensaba en un título con Chivas, hacer una ópera prima con ok. Perdón, ya me fui. No, es no, que no, muy está bueno. No. También, ¿sabes qué pasa? Que me gustó esta parte que me decías, pero si tú me dijeras que quisiera hacer yo pensando mucho en el cine ahora, porque me parece que es una de las cosas que también te apasiona, ¿no? No hablas mucho de eso. Sí. No hablas mucho de eso, pero una ópera prima, si te interesaría, hiciste el documental de Chivas, ¿no? Parte de también tu gestión en ese sentido, cuando fueron campeones. ¿Algo de ese estilo también te gustaría hacer? Sí, y es correcto que digas que no hablo mucho de eso porque desafortunadamente han utilizado el hecho de que me gusta el cine como si fuera algo en mi contra, como es una de las pasiones como figura tenemos, del fútbol. No me da pena decir que me apasionan muchas cosas y de las pasiones más grandes que tengo es el fútbol, es el cine. También me apasiona la salud. Me deberían de criticar más que me apasiona la salud para ver si con eso la gente a lo mejor hace conciencia más de su salud, porque creo que sería bueno para todos. Pero así muy puntualmente sueño con el próximo campeonato de Chivas. Creo que lo merecemos, hemos trabajado muy duro y vamos a seguir trabajando para merecerlo todavía mucho más. Pero visualizo muchísimo el siguiente campeonato de Chivas. Para mí sería uno de los mayores logros de mi vida lograr un campeonato con Chivas. Porque quizá, obviamente, sueño con ese y el que sigue, obviamente, pero primero, o sea, mi primer campeonato como en mi gestión y con mi equipo de trabajo y con el sudor y la sangre y con las lágrimas que se han derramado en estos años y lo difícil que ha sido para nosotros levantar al equipo después de que estuvo cerca del descenso, de llevarlo a mejores instancias y ahora ya haber disputado una final en esta etapa y pensar en ese campeonato es algo con lo que sueño todos los días. Te lo digo de corazón. Obviamente también me encantaría, yo creo que lo que es significativo en un equipo de fútbol yo creo que lo más difícil es ganar después de ganar. Entonces, una vez que ganas un campeonato, pues tienes que ponerte una meta más grande todavía y es ganar un siguiente campeonato y un siguiente. Y para mí, ser parte de un campeonísimo, pues es un sueño muy difícil de lograr, pero es algo que también me motiva y me apasiona. Imaginarme un nuevo campeonísimo de Chivas, ¿no? Porque sé lo que significó el campeonísimo de Chivas en su momento para Chivas y lo que sigue implicando para la tradición del equipo más querido de México. Y si podemos volver a lograrlo, pues obviamente es como asegurar otros 100 años más de éxito para Chivas, ¿no? Siempre se dice que si Chivas está bien, la selección está bien, ¿no? Y estoy de acuerdo. Y también es uno de los objetivos, ser base de la selección. Porque estadísticamente hemos visto que cuando le ha ido bien la selección, ha tenido una base Chiva.
¿no? Entonces, y eso también creo que cada vez es más difícil, pero también es algo que nos motiva. Porque es un marcador, es una señal de que algo estamos haciendo bien si logramos que la base de la selección sea Chiva, ¿no? Y bueno, y tengo otros proyectos personales que a mí son muy importantes para mí porque me dan gasolina a mi espíritu de las cosas que me apasionan. El cine es algo que me apasiona y curiosamente mi conocimiento de cine, aunque repito, lo han utilizado como para criticarme, me ha servido muchísimo para cerrar los nuevos acuerdos, para hacer Chivas TV, para cerrar el nuevo acuerdo con Amazon. O sea, mi conocimiento en la industria de la comunicación y de la producción me ha servido muchísimo, pero de sobremanera. Creo que me puedo sentir muy orgulloso que gracias a mis conocimientos pues puedo sostener conversaciones con de la gente más relevante en términos de televisión y obviamente de la industria del entretenimiento, ¿no? Y eso me ha ayudado muchísimo en Chivas. Y además yo creo que está más relacionado de lo que a veces pensamos. Creo que el cine te puede dar una gran herramienta para transmitir historias de éxito. Y la película que hicimos de Chivas, ese era el propósito. Poder transmitir, aparte de documentar el campeonato, porque obviamente que es parte de la película, pero más allá de solamente documentar el campeonato, porque muchas películas de campeonato se hacen. Yo pienso que la película de Chivas es diferente porque comparte la historia de éxito de los personajes que estaban en el equipo. De Matías, de Carlos Salcido, de Chapito, de Pulido también, que ahora ya regresó. Yo creo que esa película está lleno de historias de éxito y creo que eso es muy inspirador. A los que realmente están poniendo atención o los que la han visto y les ha gustado, es porque creo que ven ese... Y la idea era inspirar a cualquier persona que viera la película de que lo puede lograr. La historia de Carlos Salcido para mí, por ejemplo, es una de las historias que más me inspiran. Como un chavo que lavaba camiones y que tenía, a mí me ha contado que se le hacían hongos en los pies por las botas mojadas de estar lavando camiones. Un día le dicen, hey, vente a jugar, creo que ni siquiera shorts traía, una cosa así. Y a los pocos años estar en primera división, me parece el Mexican Dream más chingón que hay en el fútbol mexicano, ¿no? Bueno, también la de Chicharito. O sea, que venga un equipo de los élite de Europa a escogerte, jugar tu partido de despedida, medio tiempo con tu equipo que te vio crecer y medio tiempo con el otro, y luego después ir y convertirte en uno de los mexicanos, los futbolistas más importantes de la historia del fútbol mexicano, junto con Hugo Sánchez y Rafa Márquez, en mi punto de vista, pues es una historia que a mí me inspira muchísimo, ¿no? Y ahora regresar y estar después de una maravillosa carrera por Europa, regresar a tu equipo que te vio crecer, pues también me parece una historia maravillosa. Entonces, hay muchas similitudes en el fútbol y el cine. Yo sé, ¿no? Por eso... El fútbol es como, la vida de fútbol es como una vida de película.